Muy buenos días. Dijo Goethe que Europa se hizo peregrinando a Compostela. Y es que el Camino de las Estrellas no solo supuso el encuentro de pueblos y lenguas, sino que generó una extraordinaria vitalidad cultural y económica por todo el continente. Y fíjese lo que son las casualidades. El euro, la moneda única europea, vio la luz al tiempo que Galicia arrancaba con el último año santo del siglo y del milenio. El Xacobeo 99 volverá a ser foco de cultura y también de espiritualidad, como lo ha sido durante los últimos 1200 años. Y bien que nos vendrá esa introspección personal que el camino sugiere, cuando día a día, en contraste, nos tenemos que enfrentar a lo áspero que en ocasiones se torna la realidad. Por ejemplo, esa Europa que se hizo peregrinando es hoy más un lugar de pugnas políticas y económicas que de progresos sociales solidarios. Otro ejemplo, estamos en año electoral y los partidos políticos se expan con acusaciones mutuas de corrupción, o cuando se cumplen hoy exactamente 6 meses desde el inicio de la tregua de ETA, tenemos todavía que convivir con sucesivos actos de violencia, amenazas y chantajes. De todo esto y demás, vamos a dialogar hoy en nuestros desayunos con uno de los políticos más veteranos de Europa, don Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, agradezco lo de veterano, que es la forma cortés de decir... Veterano. De decir viejo, pero efectivamente los veteranos eran muy importantes y cuando se hablaba de los ejércitos españoles en Flandes decías eso, el tercio viejo, un tercio veterano, también tienen su función. Y en 6 meses de tregua de ETA se cumplen hoy, don Manuel lo decía hace un rato. ¿Avanzamos o retrocedemos hacia ese necesario proceso de paz? Bueno, evidentemente, no reconocer que hay un problema, y un problema importante, pues sería negar la evidencia. Segundo, también hay que reconocer que hay muchos elementos positivos en todo esto. Pero hay una cosa que esos días ha quedado perfectamente clara. Se quiere hacer de verdad un desarrollo democrático en el País Vasco, pues entonces hay que dejar funcionar la democracia, con las reglas de juego, la Constitución y el Estatuto. Se quiere, por el contrario, hacer un frente en el cual unos jueguen con ventaja y otros tengan que temer por figurar en las listas. Yo he ofrecido mi nombre, como tantos otros españoles de buena voluntad. Yo estaba más obligado porque me llamo Iribarne, que es un nombre euskera. Mi madre nos hablaba en casa, pero al después de mal humor nos hablaba en euskera, porque le salía más del corazón. Y yo pedí con ella un poco de euskera. Pero sobre todo, en el diccionario, que hasta ahora es el único, o el mejor por lo menos, de lengua euskera, que es el de don Resurrección María de Ozcue, que le ganó las primeras oposiciones en la Cátedra de Vasco a Sabino Arana y a don Miguel de Unamuno, que se dice pronto. Dice Iribarne, la parte más antigua del pueblo o ciudad, y por extensión el medio del pueblo. Y yo me sentí obligado a dar mi nombre también. Bueno, eso no puede ser. Es decir, tiene que haber igualdad de circunstancias. Y efectivamente, hay que decir que en este momento, una vez más hay que felicitar al ministro del Interior y a sus buenas relaciones con el Estado francés, porque una cosa es decir, yo hago la tregua para lo que me conviene y no la hago para lo que no me conviene, dejo de matar, pero no dejo vivir, como ha dicho alguien en frase muy acertada, y voy a decir más. Yo tengo la honra de ser uno de los ponentes de la Constitución. Ahí hay un articulito, creo que es el 155, en virtud del cual, si un gobierno autonómico deja de cumplir sus obligaciones, el gobierno, o un quórum suficiente en el Senado que existiría para ello, puede obligarle a cumplir con su obligación y si no puede asumir las funciones. Y esta situación ha llegado ya. Pero dicho todo esto, hay una cosa que está perfectamente clara. Las últimas elecciones autonómicas demuestran que si se toma el conjunto del País Vasco, si se analiza especialmente lo que ha ocurrido en las grandes ciudades donde esas presiones son más difíciles. Y no digamos ya que se ha cometido el error histórico de querer meter en el asunto a la Comunidad Foral de Navarra, a la que rindo un especial homenaje en este momento, porque sabe ser muy foral y muy españolista. ¿Qué duda cabe que hay una mayoría de no nacionalistas? Pues bien, pues tienen derecho a expresarse democráticamente. Y eso es lo que hay que exigir y lo que hay que pedir, como sea, antes de repito, si hace falta, aplicando todas las reglas del juego.
Otro asunto, bueno, vivimos un caldeado clima de crispación política debido a las denuncias y contradenuncias continuas que se producen en torno a unos casos hipotéticos de corrupción. Señor Fraga, yo le preguntaría, ¿el poder corrompe? Bueno, Lord Acton, que es un gran personaje del liberalismo inglés del siglo pasado, escribió la famosa frase: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo lo diría de otra manera: cuanto más tentaciones se tienen, pues más fácil es caer en ellas. De aquella famosa frase de Oscar Wilde, puedo resistirlo todo menos las tentaciones, tiene algo más que sentido del humor dentro. Él hablaba de otras tentaciones, por cierto. Pero no voy ahora a entrar en estos temas psicológicos. Lo que quiero decir es que es muy fácil hablar mal de los políticos, y los políticos efectivamente tienen más tentaciones. Y tengo que decir que para cada político corrupto, grande o pequeño, porque también hay corrupciones de todos los tamaños, como decía don Miguel de Unamuno antes citado, hay pedantes, pedanzuelos y pedanzodontes. Y conviene recordarlo, porque hay quien habla del terrorismo de baja y de alta intensidad. No hay más que una clase de terrorismo, tampoco hay más que una clase de corrupción, pero evidentemente ante casos como aquello que nos recuerda quién guarda a los propios guardianes. Hay que ver lo que pasó, que se nombrase por primera vez un director general civil de la Guardia Civil y que no saliera el señor Roldán. Digan lo que quieran, y diga lo que quiera el señor Borrell, que se ha vuelto especialista en la elipsis, quizá porque sus propios compañeros así no lo entienden, pero es lo cierto que no se puede bromear con eso. Pero dicho esto, yo afirmo que por cada político corrupto, grande o pequeño, hay muchos más que piensan que la política es el servicio del pueblo. Usted empezó citando a Goethe, y yo sigo viendo que Goethe es uno de los personajes, en su misma ambigüedad, más representativos de la condición humana en el mundo moderno. Y hay que recordar que su gran personaje, Fausto, busca la felicidad, y la busca por todos los medios, la busca en las mujeres, la busca en el arte, la busca en la ciencia, y al final la logra pues cuando resuelve los problemas de un pueblo. Y ese es realmente el problema. No estar inventándose problemas, sino resolver los que hay, que son muchos. Fíjate los problemas que hay hoy con los niños en la criatura de la familia, los que hay con las mujeres maltratadas, ahora que con razón quieren la paridad en todos los terrenos y están muy próximos de conseguirlo. Los problemas que hay con los viejos que no tienen familia. Vamos a dedicarnos a eso de una vez. Vamos a lograr la felicidad, aunque sea exponiéndonos a que el demonio se apodere de nosotros, que es lo que quiso hacer el demonio con Fausto. Pero le dijeron de arriba, no, este hombre se lo tenía que hacer. Y como yo conozco, y muy de cerca, a muchos políticos que hacen eso, estoy hasta la barba. Los que quieren hacernos convencer que la política es solamente el más eres tú y una pelea de niños pequeños a ver quién le da el trompo del otro. No es eso. Y lo que está claro que en este momento, dentro de lo que son las cosas humanas, que siempre son relativas y que siempre son perfectibles, estamos en un momento de desarrollo económico, de estabilidad en la hacienda, de seriedad en la presentación de los problemas ante Europa no conocido. No de jugar a hablar y a prometer, sino de resolver problemas. Y yo creo que eso es lo esencial y que al pueblo español no se le va a engañar. Y por supuesto, caiga quien caiga, el que haga alguna cosa que realmente revele que él confunde la política con lo otro, con meter la mano, etcétera, pues sea quien sea, palo y tentetier. Pues caiga quien caiga, le van a preguntar también Consuelo Sánchez Vicente, muy buenos días. Buenos días. Y Carlos Dávila, muy buenos días. Buenos días. Don Manuel, la frase de Goethe que citaba Mariñas, Europa se hizo peregrinando a Compostela, a mí me recuerda a otra, del poeta León Felipe, que decía que España es un conjunto de átomos rabiosos que se muerden entre sí. Tercera frase del señor Borrell, hay peligro de disgregación de España. Por lo de la tregua y sus circunstancias, yo le pregunto a usted, ¿hay peligro de disgregación de España? Bueno, empecemos por decir que a León Felipe, gran poeta y vida trágica, pues le tocó vivir un momento que hemos superado, afortunadamente. Y el negar, estos días se ha dicho con diversos argumentos y con muchos interesantes argumentos, que la España que entra en el siglo XIX es una España humillada, dolorida, troceada, arruinada, desesperada, y la generación del 98 no hizo más que reflejar eso, al mismo tiempo que intentó crear, cada uno con su modelo, por cierto, la mayor parte de ellos, proyectos relacionados a la vez con la europeización de España y con el mundo atlántico. Pues bien, negar que la España que entra en el siglo XXI, en el tercer milenio, es completamente distinta, con muchas posibilidades, con muchas oportunidades, como se ha dicho, y que, como es natural, pues no está exenta de todos los problemas, pero no se comparan con aquellos
repito, no se comparan con aquellos, pues evidentemente es negar la evidencia. Digo esto en relación, porque uno escribe en función de su sensibilidad y de su tiempo. España, como todos los estados nacionales europeos, está viviendo un momento de adaptación. Yo escribí un libro del que estoy bastante satisfecho, porque lo escribí antes de estar en política, siendo simplemente un joven profesor, se llamaba La crisis del Estado. Tiene más de 40 años ese libro, que tuvo 3 ediciones en su tiempo. Me gustaría tener tiempo para reescribirlo, claro, las conexiones, las referencias. Pero en aquel momento yo estaba haciéndose toda Europa, la OTAN estaban haciendo, etcétera. Yo dije, el Estado se ha quedado pequeño para muchas cosas. Y efectivamente lo que hizo el Estado cuando se unen colonias católicas, el primer gran Estado que se forma en Europa, casi al mismo tiempo que el francés o que el británico, el alemán o el italiano tardaron hasta el siglo XIX. Aquellos estados nacionales pues cortaron las pequeñas fronteras para pasar de una ciudad a otra, había que pagar un peaje, etcétera. Crearon grandes espacios económicos, grandes espacios judiciales, grandes espacios de defensa, y lo hicieron bastante bien. Pues bien, eso ahora se ha quedado pequeño. Por eso ha habido que hacer la Unión Europea, por eso ha habido que hacer la OTAN. Yo acabo de estar en Polonia y lo felices que estaban los polacos pensando que se terminaba el problema de estar siempre pensando si les atacaba Alemania o les atacaba Rusia. Y ahora están en una estabilidad como nosotros. ¿Piensa usted lo que ha sido la relación psicológica entre dos países tan hermanos como Portugal y España? Una vez que terminó la desconfianza y está perfectamente claro que juntos podemos colaborar, cuántas cosas han terminado y cuántas buenas han empezado. Pues bien, al mismo tiempo que eso, el Estado se quedó grande para otras cosas. Hablábamos ahora mismo de los servicios sociales, de atención a los niños, a las mujeres, a los viejos. Eso no se puede planificar, hacer burocráticamente desde Madrid. Eso exige una movilización de la sociedad, un voluntariado que no es el mismo en la Isla del Hierro que en la gran ciudad de Madrid, y así sucesivamente. Y para eso pues es necesario nuevas fórmulas de identidad, de regionalización, precisamente porque además, ahora que todos... Yo, desde luego, no soy entusiasta de la bebida, pero en principio bebemos Coca-Cola, o se supone que lo hacemos, bebemos todos Dallas en distintos... Es muy divertido ver en el Cairo, pues ver ahí unos palitos en árabe, y aquello quiere decir Coca-Cola, ¿verdad? Pero lo cierto es que es cuanto más apreciamos nuestro vino local y cuanto más decimos, a ver si hago la queimada mejor que nadie, que con perdón es una de mis especialidades, y muy natural y no sin ninguna afectación. Bueno, pues en definitiva... El Estado grande para unas cosas, pequeño para otras, tiene que reorganizarse. Por eso, por una parte, se regionaliza, se comarcaliza, por eso revive sus tradiciones locales, provinciales, pero no en contra de lo que es lo suyo, lo grande. Es que hay alguien que puede pensar que defendiendo el gallego, el catalán o el euskera, idiomas maravillosos, tiene que atacar el castellano, que lo hemos hecho entre todos, y es la lengua común, y es la de cientos de millones. Ahí es donde pueden estar las dudas, y es natural que estos procesos tengan momentos de pequeñas dudas, y un día se dice una cosa sobre Quebec y al día siguiente hay que rebajarla, porque naturalmente no es lo mismo. Quebec fue conquistado por los ingleses, y bueno, para seguir adelante y no entrar en demasiado alusiones personales y no movernos en el terreno de la doctrina, pues hay que adaptarnos al nuevo momento, y lo estamos haciendo, y tengo que decir que no me avergüenzo nada de haber sido uno de los que intervinieron, pactaron la Constitución que nos ha dado 20 años de razonable desarrollo y paz y posibilidad de estas cosas, y que por ese camino hay que seguir, en lugar de decir vamos a volver otra vez a empezar. Eso es lo que hemos hecho demasiadas veces a lo largo del siglo XIX, por eso hemos tenido un siglo XIX tan malo. Eso es lo que no hay que hacer al final del siglo XX, cuando afortunadamente, después de pasar por algunas pruebas súper difíciles, hoy estamos ya en otro camino y empezamos a ser otra vez respetados en Europa, conocidos en el mundo entero, y no diré modelo, pero sí ejemplo para muchos de los países que en este momento pues pueden enorgullecerse de formar parte de nuestra gran familia. Yo he estado en París hace un par de días, había allí más de 1000 hombres de negocios hispanoamericanos convocados por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en este momento el interés por todo lo que está pasando aquí es algo realmente importante y nuevo, nos obliga a mucho, y eso quiere decir, hay problemas, por supuesto, mire usted, son pequeños al lado de las enormes potencialidades, oportunidades que tenemos, y yo desde luego estaré parte siempre de una España grande en la que haya una Galicia grande, un País Vasco muy vasco, que puedo decir, me llamo Iribarne, un país catalán con todas las posibilidades,
pero dentro de una España capaz de pesar en el mundo. Porque usted cree que en Europa es lo mismo ser de Francia que ser de Luxemburgo, respetabilísimo, pero el tener peso en las grandes organizaciones también es fundamental. Y el que no lo quiera ver así, se está engañando a sí mismo o quiere engañar a los demás. No tengo yo frase de poeta de la que echar mano, don Manuel, entonces me tengo que ir pues no faltan en este país de poetas. Me tengo que ir ahora a lo práctico. ¿Usted sabe lo que pasó cuando Rubén Darío llegó a Popayán? El periódico local dice, 20.000 poetas te esperan y te saludan. Popayán tenía entonces 20.000 habitantes. Vale. Pues muchas más personas esperan una respuesta a lo que yo le voy a preguntar. Habla del artículo 155 de la Constitución y yo voy a lo práctico. Cuando una comunidad autónoma, decía usted, no cumple con sus responsabilidades, es el Estado el que tiene que asumir esas responsabilidades. Vamos, tiene la posibilidad de invitarle a cumplirlas, de ponerle condiciones, de dictar órdenes directamente a las instituciones. Tiene esa facultad, no se ha hecho uso de ella hasta ahora, pero si el momento llega, habría que hacerlo. ¿Puede suceder eso, don Manuel, en el caso de la Archancha? Es absolutamente evidente que sí, y es evidente que concretamente los registros de estos días pues son perfectamente legítimos, y que una vez más hay que decir gracias a Dios que tenemos la Guardia Civil, y si no que lo digan en Olot o donde haga falta. Lo que pasa, don Manuel, es que esos registros de la Ertzaintza y de la Guardia Civil se están haciendo no en aplicación de este artículo 155, sino porque es una competencia compartida ahora mismo, ¿no? Pero es que tengo que decir que además existe la otra, y yo tengo obligación de recordarlo, porque las cosas tienen todas un límite. Pero aparte de recordarlo, ¿usted cree que es un momento adecuado ahora mismo para decir artículo 155, ustedes no están cumpliendo? Yo no tengo la honra de ser ministro del Interior, lo he sido, todavía entonces se llama ministro de la Gobernación. Estoy seguro que quien tenga que hacerlo sabe cuándo y cómo tiene que hacerlo, pero yo tengo obligación de recordar como jurisconsulto y ponente de la Constitución que todo en la Constitución tiene remedio y que es hora ya de terminar con determinadas formas, vamos a decirlo con claridad, de mirar para otro lado por unos o de chulería por otros. Pero déjeme que le apriete en este tema. En la lucha callejera que no es lucha callejera. Sí, lucha callejera, ¿qué es lucha callejera? Que es terrorismo puro, sí, terrorismo de baja, alta intensidad, como quiere llamarse. ¿Debería la Guardia Civil suplir la inanidad, por llamarla finamente, de la Ertzaintza? En este momento tengo que decir que existen las formas constitucionales para ello, y ya he dicho que no tengo nada más que decir. Y cuando yo digo que no tengo nada más que decir, quiero decir que no tengo nada más que decir. Debía. Usted dijo que la Constitución no es un instrumento sagrado y que podría reformarse en función de las necesidades a partir de ella misma y con reglas, sus propias reglas de juego. Pero la opinión la del Gobierno no es la misma, ¿no? Porque el Gobierno nos dice que nada, hay que cambiar marcos políticos jurídicos en función de las negociaciones que se puedan establecer. O pero letra o... mi declaración tiene un carácter de la de un viejo profesor, en el sentido de que efectivamente cuando se dice por parte alguna la Constitución está blindada, luego hay que leerla de nuevo, no, mire usted, no, vamos a leerla todos juntos, ver lo que ella da de sí. Yo sé por lo que digo las cosas, y por otra parte es evidente que nadie puede decir que las constituciones no sean capaces de evolución. La Constitución más blindada que existe, y una de las buenas, por cierto, que han hecho sus pruebas, es la de los Estados Unidos, y es evidente que las enmiendas la han ido poniendo al día, y de qué manera, y alguna vez incluso dando marcha atrás, como ocurrió con la ley seca, que resultó que prohibir el alcohol era peor que dejarlo vender, porque entonces se vendía alcohol peor, pero controlado por los gángsters. Lo que quiero decir es que efectivamente la Constitución es reformable, pero a partir de ella misma y a partir de las reglas de juego que ella establece, y eso es de las que algunos quieren zafarse, hablando del territorio de decisión vasco, pero al mismo tiempo que se desafía al Estado francés, al Estado español y a la muy respetable Comunidad de Navarra. Eso no es jugar en serio. Y vuelvo a decir, también el País Vasco, gracias a Dios, tiene personalidades como la Tucha y otros muchos que leen de otra manera estas cosas. Y quiero decir, el público lógico de las personas, no solo dentro del Partido Popular o del Partido Socialista de Euskadi, sino del propio Partido Socialista Vasco, que empiezan a darse cuenta que todas las cosas tienen un límite. Desde ese punto de vista, ¿me permites, Consuelo? Desde ese punto de vista, esos dos conceptos que se lanzan desde Cataluña, desde el Partido de los Socialistas Catalanes, Estado federal, y desde Pujol, soberanía compartida, ¿caben en la Constitución? La palabra soberanía compartida es una contradicción de los términos. Eso no es un tema constitucional, es un tema de sentido común político, ¿verdad? Es decir, como que un matrimonio puede ser entre dos o también entre tres, pero usted ya no es matrimonio, es una figura teatral muy interesante, pero que desde luego no tiene nada que ver con la soberanía. Consiste en que haya alguien que diga la última palabra.
hoy las constituciones son todas muy complejas y hay cosas que las decide el alcalde y otras que las decide pues la Diputación Provincial y otras la Comunidad Autónoma, etc. Hay alguien que dice la última palabra y la Constitución dice en cada caso si es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o quien sea. Y como dijo un gran teórico alemán de este siglo, y así algunos dirán que es una persona discutida y discutible, yo me honré en ser su amigo, y creo que es una de las grandes figuras, Carl Schmitt dice, al final, soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Y cuando se crea en estados de excepción hay que saber que al final no hay soberanías compartidas. Y cada vez que soy decir, mi partido es soberano, mi movimiento es soberano, se está usando una palabra que no es adecuada. Es el que dice la última palabra. Y eso lo dice claramente la Constitución. No hay soberanías compartidas. Y en lo que se refiere al otro tema del federalismo, el Partido Socialista planteó ya en la Constituyente la fórmula federal. La fórmula federal, entendida en un sentido amplio, es decir, un Estado compuesto, en el que no esté todo centralizado en la capital, en un modelo napoleónico, hoy, más o menos, todo es federal o federalizante. Pero después de eso, la puntualización de los federalismos revela que hay muchas especies de federalismo, simétrico y asimétrico, que no es igual el canadiense que el australiano, que no es igual el suizo, donde siguen hablando de confederación, cuando hace mucho tiempo que son una federación. Pero las fórmulas que se proponen, por unos de carácter federal, por otros de carácter confederal, que es completamente distinto, en mi opinión, no tienen nada que ver ni con la tradición española, eso fracasó ya, pero estrepitosamente, a pesar de la brillante obra de Pío Margall en la Primera República Española, ni tienen nada que ver con nuestro futuro. Nuestro futuro consiste, como siempre, después de que siglo y medio hemos estado peleándonos sobre estas cuestiones, hemos llegado a unos acuerdos básicos, perfectibles, que es lo que yo he dicho, no sagrados en el último milímetro, pero punto de partido serio, para que desde ahí empiece de nuevo la historia constitucional de España, cara a ese nuevo Estado, que deje de ser demasiado grande para unas cosas, demasiado pequeño para otras, capaz de afrontar el siglo siguiente, y ahí lo que tenemos es el Estado de las autonomías, que hay que perfeccionarlo, que hay que darle cada vez más posibilidades, para lo cual yo he hecho propuestas que algunos han considerado atrevidas, pero que efectivamente es partir de las autonomías, pero no para hacer algo distinto, ni mucho menos algo discriminatorio, ni para usar frases poco respetuosas por el café para todos. Pues sí, señor, café para todos y todo lo demás, porque lo dice la Constitución, es una España única, indestructible, patria de los españoles, compatible con la autonomía, pero dentro de la solidaridad. Y de ahí, yo le digo a usted que los españoles no van a querer moverse. Los que intenten hacerlo por las buenas o por las malas se van a encontrar con la propia Constitución. Lo que pasa es que nos podemos encontrar con que es inevitable este proceso infinito de construcción, del proceso de las comunidades autónomas, de construcción de las comunidades autónomas, que es un proceso que no se termina nunca. Bueno, pero eso es como la vida humana. Cuando usted tenga mi edad, no le quedará ni una sola de las células que tenía cuando nació. Eso es lo normal. Pero todo eso ha sido respetando una continuidad en la persona, y todo el mundo sabe que hay un señor Fraguer Barney que tiene sus maneras de ser, etcétera, aunque estén cambiando muchas de su peso y sus reacciones internas. Eso es lo normal, y precisamente en eso la Constitución fue sumamente prudente, en advertir que siendo esa la reforma más importante de todas las que estaban en la Constitución, y tengo que decir, la más difícil, pues dar un margen de flexibilidad, pero dentro de, no fuera de, leyendo lo que ella dice, interpretándolo, pero no haciendo nuevas lecturas que digan lo contrario. Pero el señor Pujol, por ejemplo, lee el artículo 150 y pide competencias que son del Estado, y en el artículo 150 el artículo 150 dice con toda claridad que en determinados casos, y Galicia ya ha hecho uso de ello y ha sido aceptado, determinadas funciones que no sean por su propia naturaleza intransferibles, yo no las define, pero es obvio, por ejemplo, que la defensa pues es por su propia naturaleza intransferible, pues es evidente que algunas de ellas se pueden transferir o delegar, y la ley orgánica que lo decida fijará las condiciones también de control. La Constitución está mucho menos mal redactada de lo que nos dicen, y eso es una cosa absolutamente normal, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que eso no tenga un límite, y lo pone la propia Constitución en el propio artículo, las que no sean por su propia naturaleza intransferible. Lo que pasa es que está redactada efectivamente tan flexible y con tanto talento que lo del límite no está claro, depende de quién lo lea. En el caso de la defensa sí, pero estamos viendo otro montón de cosas. En el territorio, por ejemplo, no está claro. La última lectura la tienen que hacer los españoles por mayoría.
y para eso están las elecciones generales. Dice usted someter, por cualquier ejemplo, asunto si hay que importante. reformar si para reformar la Constitución haría falta un referéndum o... No, lo dice la Constitución lo que hay que hacer, y según qué parte de la Constitución se trate de reformar, para asuntos menores y concretos basta un procedimiento, digamos, menos rígido, pero para modificar el conjunto de la Constitución o el título preliminar, donde están los grandes pactos de la Constitución, que si quieres nos referimos a ellos, pues para eso hace falta una serie de condiciones que efectivamente solo se darán en un momento en el que ocurran cosas de esta naturaleza dentro o fuera de España que a la mayoría de los españoles lo acepten. Pero porque un grupo de españoles de aquí o de allá lo planteen de otra manera, no cabe la reforma. Y eso lo dijo el otro día con toda claridad y con muy clara visión el señor Pujol. Mire usted, la Constitución tenía que resolver cientos, miles de problemas, pero de un modo que los mandamientos se resumen en dos, pues había tres problemas fundamentales. El primero, ¿qué tipo de Estado queríamos? ¿Queríamos un Estado democrático con todas las consecuencias? Sí, señor. ¿Queríamos un Estado con una forma determinada, coronado por una monarquía parlamentaria? Sí, señor. En eso nos hemos puesto de acuerdo. Hay todavía algunas personas que de vez en cuando bromean, yo creo que bromean cuando dicen son republicanos, etc. Pero es evidente que en este momento la forma del Estado en su conjunto no se discute. El segundo gran problema era el problema de las que nuestros abuelos llamaban cuestiones sociales, o la cuestión social por excelencia. Por ellas todavía se mataba a la gente en los años 30. Los pistoleros de Barcelona mataban antes y después de la Semana Trágica. Hoy puede haber, y hubo bajo el gobierno anterior, ninguna todavía con este, gracias a Dios, una huelga general, puede haber planteamientos sindicales fuertes, pero a nadie se le ocurre que por ahí se llegue a la violencia, no es probable. Hemos estado en una vista de concertación, que hay que reducir las pensiones, se discuten y se arreglan, que hay que reducir la semana de más o menos horas, pues se discute y se arregla, y estamos haciendo pactos a nivel comunitario, autonómico, a nivel nacional, y ese tema ha quedado, yo creo que muy bien planteado, y ya se ha demostrado que se puede funcionar dentro de él desde una fórmula de centro-izquierda, como ocurrió con el gobierno socialista, o con una fórmula pues de otro tipo de centro, un poquito más, iba a decir, más centrado todavía y más sensato, ¿verdad?, y con mejores técnicos, pero en definitiva eso está demostrado ya. Han surgido los problemas sociales que hay que ir viendo, efectivamente, hablábamos antes de los niños y de las mujeres y de los viejos, y habría que hablar de la droga y hablar de muchos otros temas, pero hoy hay una base sólida en la Constitución que además se ha ocupado. Yo recuerdo el trabajo que me costó meter en la Constitución el concepto del consumidor, por ejemplo, porque había quien pensaba, seguía pensando los viejos términos de la lucha de clases solamente entre patrones y trabajadores, cuando el consumidor, ese sí que somos todos y estamos implicados. Bueno, pues ahora eso se va desarrollando y así sucesivamente. Los problemas sociales han quedado encajados en fórmulas de debate racional a todos los niveles. Y el tercer problema era el reparto del poder territorial. Y ahí se sentaron unas bases, en mi opinión, buenas, flexibles, pero que desde el artículo 2 está perfectamente claro dónde están sus límites. Hay un Estado español, la soberanía se atribuye a la nación española, toda ella, no a territorios, no a grupos determinados. Dentro de eso se reconoce el derecho a la autonomía con gran profundidad y con grandes posibilidades de desarrollo, incluso además de las que están especialmente previstas cuando sea necesario por leyes orgánicas extraordinarias, pero dentro de la unidad de la nación española. Y yo creo que esos tres grandes pactos siguen ahí, y para modificar eso, entonces hay que ponerse la toma. Una cosa sobre la democracia, don Manuel. Está pasando en Euskadi esto de la violencia callejera que recordaba antes Carlos. No hay democracia donde hay subido de violencia para un intensidad. grupo. Ahí voy. Se dan condiciones democráticas para celebrar unas elecciones libres, municipales y forales. En este momento, y por eso digo que podemos llegar a las circunstancias, tristes decirlo, del artículo 155. Voy a salir un momentito al exterior, si os parece, y después volvemos otra vez a recobrar algún tema de estos. En Cuba acaban de condenar a 4 opositores por un delito de opinión. Al mismo tiempo, ya sabe usted que fueron detenidos varios disidentes que protestaban contra este juicio. ¿Le parece a usted un salto atrás en la necesaria apertura, digamos, del régimen cubano? No me parecen buenas noticias, las lamento muy de veras, y yo no soy sospechoso, yo sostenía siempre que el caso de Cuba eran relaciones de familia y lo sigo manteniendo,
pero efectivamente es un tema que sería bueno que el gobierno cubano tuviera en cuenta el impacto general en la opinión mundial. Y no tengo que decir más, porque tampoco nosotros tenemos por qué dar consejos concretos, pero ciertamente es verdad, después de las esperanzas creadas por el viaje gentil al Papa, que esto no son buenas noticias y que habrá que tenerlas en cuenta. Como le veo a usted en plena forma, y permítame que se lo diga así hecho, muchacho, me atrevo a preguntarle. Sobre todo eso. Me atrevo a preguntarle, ¿se va a volver a presentar usted a las próximas elecciones? Pues no lo sé, pero como en este momento, pues en eso como en todo, yo tengo que decir lo que quiera la mayoría de los gallegos, y esa opinión hay que pulsarla todos los días. Si yo llegase al final de este mandato, todavía queda un tiempo importante, pues con la convicción de que es menos malo el que yo siga, ¿por qué no lo he de decir? Sacrificándome, porque esa es la palabra apropiada. Yo le digo a usted que los primeros 6 meses que estuve en Galicia me aburría un poco, pues tal, tuve un ritmo de trabajo, y ahora en este momento en mi vida he tenido más trabajo que el que tengo ahora, porque claro, el trabajo engendra el trabajo, una solución a un problema crea otros, etcétera. Eso será lo que quieren los gallegos. Pero en todo caso, lo que sí le tengo que decir, yo tengo la clara conciencia de que hay que saberse autolimitar, haré lo posible por conseguirlo y por seguir procurando, y creo que se va a, que la cultura política que se ha creado en Galicia en este momento y que da pruebas todos los días de que es una realidad, porque no son solo las autovías, no son solo la gasificación, no es solo la electrificación rural, no es solo en este momento pues la creación de instrumentos financieros más potentes, es realmente el que hemos empezado a comprender que no se trata de pequeñas luchas, de minifundios políticos o administrativos, que juntos tenemos una gran oportunidad dentro de ese marco que la España democrática ha creado de hacer cosas. El pacto, por ejemplo, de las cajas de ahorro, hecho voluntariamente, y usted sabe lo que es superar pequeñas cuestiones locales, etc. Pues eso se ha hecho de un modo absolutamente ejemplar. Y a mí me da una fe extraordinaria en el porvenir de nuestro pueblo, dentro de España, naturalmente, dentro de Europa. Y de ahí saldrá lo que tenga que salir. Es que le preguntaba esto porque muchos colegas... Como usted comprenderá, no voy a decir nada más. No, pero no, y ahora que le voy a preguntar otra cosa, déjeme. Es que muchos compañeros suyos de partido piensan que la única persona que puede frenar un poco la eclosión del nacionalismo radical del bloque en Galicia es usted. Pero mire usted, eso es un mérito que yo agradezco mucho que me lo atribuyan. Yo de luego creo que los nacionalismos, y sobre todo en el caso de Galicia, pues no son la solución. Tengo que decir que, por ejemplo, y espero que nadie entienda mal mis palabras, pues puede alguien pensar que el nacionalismo vasco o el nacionalismo catalán, pues claro, defienden sus superiores ingresos, hablan de saldos fiscales, etc. Ese no es el caso de Galicia, que necesita la solidaridad. Y hemos visto en los últimos días, pues el BNG, pues un día pactar con fuerzas que efectivamente, fuera del planteamiento nacionalista, son claramente más bien de centro derecha, y al mismo tiempo con el Partido Comunista Portugués, que es el único de la Europa occidental que todavía se sigue sintiendo marxista-leninista. Pero no voy a entrar en eso. Yo creo que el gran baluarte frente a los planteamientos extremados y extremistas, y uso sus términos porque ellos los usan con facilidad, pues energuménico de ciertas personas, está en el sentido común de los gallegos. Sabe muy bien. Hay que atenerse. Ya sabe usted que dice la oposición que viaja mucho y que solo ha intervenido en el Parlamento 12 veces en 9 años. No, pero primero quiero decir, eso no es verdad. Es decir, yo intervengo primero al comienzo de cada legislatura en un debate de investidura, y las 3 que hemos tenido. Después, cada año, porque así lo manda la ley, y solo lo manda en ese caso, en un debate general sobre esta autonomía, que son 3 días de verdadero trabajo. Y después de eso, en numerosas ocasiones, por alusiones, etc., y yo voy al Parlamento. Lo que ocurre es que estos días, por ejemplo, haber un debate en el que alguien ha planteado el tema del modelo de Estado. Ahí intervengo yo, porque es un tema de presidente, porque creo que estoy preparado para ello, por largos años de debatirlo, como profesor, como ponente constitucional, como persona que ha viajado, etcétera. Pero un tema de carreteras, ¿por qué le voy a quitar yo su sitio al consejero de Obras Públicas, el que sabe de eso? O en agricultura, ¿por qué voy a saber yo el número de cabezas de vacas que en este momento pues hay que sacrificar para un fin determinado? O sea, dejamos de agricultura. Lo que ocurre es que hay mucha gente que cree que el Parlamento es un lugar para jugar al pim pam pum, y yo creo que no, es un lugar para debates serios, que se diga un solo caso en el que el gobierno haya infringido la obligación de comparecer, y se diga un solo caso en el cual no ha estado vigente desde que se hizo el primer reglamento, se han hecho modificaciones, esto nunca se tocó, de que el gobierno decide en cada caso a quién le representa. Por lo tanto, y efectivamente yo viajo porque tengo que viajar, le aseguro que no por gusto.
pero es efectivamente pues mi presencia en sitios como Libia o como Irán, porque yo no he ido solamente a lugares donde se dice buscar los votos de los gallegos, que naturalmente el Papa no ha ido todavía ni a Libia ni a Irán. No, pero ha recibido ya líderes de Irán, y tengo que decir que, como es natural, tampoco son exactamente los mismos los problemas. Pero yo me alegré muchísimo cuando vi que el Papa sí se decidía a ir a Cuba, y cuando ha recibido al líder de Irán, donde, por cierto, está habiendo una evolución muy interesante, nos está creando un centro de poder económico-social que afecta al centro de Asia y que nos afecta mucho a nosotros, y donde, por cierto, hay mares de pesca donde estamos pescando. Pues claro que viajo, y siempre me traigo algo para Galicia. Su rebeldía... Nada más un momentito, porque... Rebeldía no es la palabra. Sí, no, mí. yo le voy a decir a qué le llamo yo rebeldía. Sí. Eso. No, es lo único que no he sido. Digo, ni que... como hijo, ni como discípulo, he sido una persona al contrario, sumamente respetuosa con los demás. Pero bueno, ahora le digo yo lo de la rebeldía. A ver qué cosa. Dejamos primero a mi paisano Varillas. Que no, le decía que está usted en contra del embargo. Estoy en contra de todos los embargos. Contra el de Irak incluso, claro. Contra todos. Y por eso es muy sencilla. Primero, ninguno ha funcionado. Ninguno ha funcionado, y la propia España los ha sufrido, etcétera. En general, refuerza a los gobiernos, porque se quita encima responsabilidad y dice la culpa la tienen los otros. Segundo, porque siempre lo pagan los más débiles. Cuando veo un niño iraní que llega aquí a ser operado, porque no hay medicinas, no hay, cómo se puede hacer el embargo, etcétera, yo digo, qué horror. ¿Cuántos se quedarán sin poder venir? Mire usted, si hay un país que deba inspirar en este momento sensaciones de piedad, ¿por qué hemos rechazado estas viejas palabras? Que algunos dicen, no, solo la justicia, la piedad, la caridad, siguen siendo los que al final resuelven ciertos problemas. Ya ve usted lo que está haciendo la ONU en estos temas, etcétera. Es Haití, por ejemplo. Allí se embargó, allí se intervino, y ahí se dejaron las cosas como estaban. Y no se puso una perra o un dólar, ¿verdad?, para resolver los verdaderos problemas de Haití, una de cuyas fuentes de resolver su balance de pagos es la exportación de sangre para transfundirla en Estados Unidos. Esto es muy serio. Los embargos los pagan los más débiles. Si es necesario en un momento determinado, con todas las garantías, como se hace en Kosovo o ha habido que hacer en Bosnia, de intervenir, se interviene. Pero si hay una fórmula equivocada, injusta, y para decirlo con toda claridad, muchas veces cobarde, es el embargo. Y con eso yo no estoy defendiendo que los embargados no hayan dado en muchas ocasiones motivo para ello, pero la fórmula no es esa. A eso le llamaba yo rebeldía, ese rigor intelectual y honestidad intelectual para llamarle a las cosas, por su nombre. Ah, eso sí. Pero eso no es rebeldía, al contrario, lo que es rebeldía es lo otro, no llamar las cosas por su nombre, mirar para otro lado. Yo muchas veces he sorprendido con actitudes que la gente no se esperaba de mí, pero yo no las he tomado ni para llamar la atención, ni por dandismo político, sino porque creo que al final tenemos una cosa que se llama la conciencia. Y esa conciencia es la que no se equivoca nunca. El futuro tampoco. Dice Tocqueville, a quien yo admiro mucho, que el futuro acierta siempre. Lo bueno es que llega tarde, cuando ha dicho, tenía razón fulano. Y que hay que tener el valor, como la propia conciencia, plantear los problemas, incluso si van contracorriente. Y eso lo he hecho mientras Dios me dé vida y conciencia, seguiré haciendo. Déjame preguntarle una cosa que tiene que ver con esto de la conciencia. Usted, en su último debate del Estado de la Autonomía, el del 98, en el capítulo de Sanidad, una de las cosas que propone es que, que van a hacer unos planes especiales, unos esfuerzos especiales de salud pública, tuberculosis, tal, SIDA. Están en Galicia un plan especial en el tema del SIDA. Quiero pedirle su opinión sobre lo que dijo Monseñor Carles, el último que ha dicho de que los preservativos no sirven para nada y de que, que no son tan eficaces como se dice, que lo que hay que hacer es gastos contra el SIDA. Bueno, yo tengo que decir que efectivamente la Iglesia Católica no puede decir otra cosa y por lo tanto estamos en un Estado laico, un Estado de plena separación de la Iglesia del Estado, de plena libertad de conciencia y de ideología, eso sí. Y creo que es un artículo muy bien redactado también de la Constitución, al que hemos contribuido algunos, con reconocimiento a la realidad sociológica, porque alguien tiene que ocuparse de las catedrales y de otras muchas cosas, pero es lo cierto que la Iglesia Católica no puede decir otra cosa y naturalmente lo dice en su terreno y eso forma parte de los elementos de juicio que después los que tienen que tomar resoluciones legislativas o judiciales pues tienen en cuenta donde lo puedan tener.
Hombre, permítame usted que haga una broma, y sé que no es tema de broma. No creo que la experiencia mayor del cardenal sea en materia de esos aparatos que usted dice, ¿verdad? Y dejemos este punto. Él ha dicho lo que tengo que decir y los demás haremos lo que tengamos que hacer. Pero lo que sí es absolutamente cierto, que él da un buen consejo y que la enorme permisividad sexual de los últimos años, y yo no soy ningún puritano. Yo creo que el puritanismo es la mejor demostración de aquello que dijo Chesterton, de que el mundo está lleno de virtudes cristianas que se han vuelto locas. Toda exageración es mala. Pero dicho esto, la permisividad social ha pervertido la función misma de la sexualidad, le ha quitado importancia. Yo creo que los que ahora practican, los que se meten en la cama igual que se ponen a la mesa o que se ponen a jugar una partida de dominó, pues no saben lo que están haciendo, porque es mucho más importante al otro. Y hay que darle el respeto y también tener el miedo que hay que tenerle al daño que uno puede hacer si no hace las cosas bien hechas, en perjuicio de terceros y demás. Y pues de esos temas hay que hablar en serio. Esto no es rebeldía, esto es decir la verdad como es. Por lo tanto, señor, el ilustre cardenal ha dicho lo que tenía que decir, yo lo respeto y después de eso, pues los planes especiales tendrán en cuenta también las realidades humanas. Francisco Suárez, uno de los grandes teólogos juristas, catedrático ilustre de Coimbra, en cuyo centenario yo participé como secretario de la Comisión Española y, por cierto, salí en una visita pues, a la jefatura del Estado como el reverendo padre Manuel Faguer Ibarne, porque había muchos jesuitas y etcétera, pues trata de este tema. Y el legislador civil tiene que basarse en la doctrina del mal menor, cosa que él utilizó para explicar que, aunque fuese una cosa sumamente antipática, pues tal vez fuese mejor autorizar las casas de tolerancia. Yo no sé si esta idea tiene validez o no hoy, pero con eso lo que quería decir el padre Suárez es que la obligación del legislador civil, y se hablaba en un momento de clara unión de la Iglesia y el Estado, no es reflejar en la legislación civil todos los principios morales. Eso es lo que aconseja el moralista. La ley se hace para el promedio de la gente, que unos creen, otros no creen, unos etcétera, y por lo tanto esa es mi opinión. Máximo respeto a eso y vuelvo a decir, suponiendo que la competencia en ese asunto es limitada de determinadas personas, lo cual les honra, pues dejemos al legislador civil que diga lo que tenga que decir. Por seguir un momentito por lo mismo, ¿no? Por 2 segunditos, no, perdón. Dijo usted en una ocasión que los que pueden no quieren y los que quieren no pueden. Usted se refería al grave problema de la natalidad en Galicia. Tenemos la baja más tasa. Era una frase humorística dentro de muchos debates parlamentarios. Y cuando yo voy, además, generalmente no soy yo quien los pierde. Pero dicho esto, cuando yo empecé a hablar de esto, la gente se reía. Sí. Y ahora resulta que es un problema muy serio. Es un problema muy serio. En todas partes. Usted sacó la primera plan de ayuda a la familia hace 4 años, exactamente. Y está modestamente dentro de estos medios empezando. Y ahora que vamos a poder disponer, a partir de este año precisamente, el próximo presupuesto, de facultades en relación con el IRPF, vamos a utilizar esas facultades para dar un nuevo paso en la protección de la familia. Porque es la tasa de natalidad, lo digo nada más baja de Europa en estos momentos. Es decir, que después de haber sido los 3 países católicos por excelencia, Irlanda, España e Italia, países que se defendían de lo que se llama la segunda fase de la demografía, pues en este momento solo Irlanda se mantiene. No, le intentaba yo no preguntar por si usted autorizaría las casas de tolerancia en Galicia. Que yo he hablado del padre Suárez y he hablado del siglo XVII. Estoy diciendo simplemente la doctrina del mal menor está aceptada hace mucho tiempo. Que no le voy a preguntar por eso, le preguntaba por el jefe del cardenal Carles, por el Papa. El Papa, la gran incógnita es si va a venir este año, el último año del siglo. No sé si es el último año del siglo, porque el último año del siglo es el año que viene. Lo que es el último año santo del siglo y del milenio. ¿Le va a convencer usted al Papa para que venga a Santiago? Yo he acompañado al señor arzobispo de Santiago, le hemos hecho una invitación, lo hemos hablado con la curia, él tiene muchos compromisos, él tiene un estado de salud. ¿Cómo lo ha encontrado? Yo de esos temas los dejo al protomédico del Papa, que es el que tiene que contestar sobre ello. Evidentemente los años, los atentados, ahí le tiraron con 45, que no fue el 22 con que le tiraron a Reagan. Eso mata a un bisonte, ¿verdad? Ha tenido una operación grave de colon, como es sabido, vamos, y probablemente pues tenga alguna otra enfermedad propia de su edad. Y naturalmente pues todos tenemos obligación de respetar todo esto. Yo tengo la sensación que él, que ya ha estado 2 veces en Santiago, donde ha hecho 2 intervenciones maravillosas, una sobre Europa y otra sobre la juventud, le gustaría ir en la gran reunión de la Juventud de Agosto. Y no tengo más que decir, porque todo lo que él haga a mí me parece respetable y creo, y vuelvo a decir, acabo de estar en Polonia hace unos días, he visto a 2 de los 3 cardenales que hay allí,
que realmente el paso del Papa actual por la Santa Sede es una bendición de la providencia. Y no tengo más que decir. Señor Fraga, hay un uso demasiado genérico, uso demasiado genérico de la palabra Xacobeo. Xacobea viene a decir ir a Santiago, ir a Galicia, pero ¿qué más? ¿Qué más significa? Bueno, obviamente es todo lo que se relaciona con el apóstol, que es San Jaume, Saint James, Monsieur Jacques en Francia, Santiago lo hemos unido, y Jacobo es una de las formas, en fin, con las que se... Evidentemente hemos querido con eso diseñar una expresión claramente identificable, porque a Santiago se puede ir evidentemente todos los años, y todos los años se puede tener el privilegio, hay cada vez más peregrinos, pero el recordar que fue una bula del siglo XIII, cada 5, 6 u 11 años según la cadencia de los años bisiestos, es decir, cada vez que coincide el día de Santiago con domingo, pues hay una celebración especial y una gran perdonanza, un jubileo equivalente al romano, es bueno recordarlo, y nos pareció que decirlo en gallego, nuestra lengua vernácula, pues estaba bien, y eso es todo, no tiene otro contenido. Bueno, pues por cierto que la Iglesia dice que no es legítimo utilizar el término Año Santo llevándole a Sinead O'Connor, llevándolo a los satánicos Rolling Stones, llevándolo a Elton John. La Iglesia no ha dicho absolutamente nada sobre eso, y lo que ocurre es que efectivamente en todos los tiempos, al lado del fenómeno espiritual, que es con mucha diferencia el más importante, y en el cual, por cierto, participan hasta personas que no son católicos. Shirley Williams hizo la peregrinación hace un par de años, y alguien pudo pensar que lo hacía por publicidad. Pues no, se enfadó mucho con los fotógrafos, me llamó 2 veces, prohíba usted el fotógrafo. Yo ya no estoy para prohibirle a nadie nada, pero en definitiva tiene usted razón. Quiero decir que ese es el fenómeno principal, pero que en torno a eso se han movido siempre grandes fenómenos económicos. Los templarios eran los banqueros de los peregrinos en su momento, que en torno a eso pues ha habido siempre juglares, titiriteros que posiblemente después de cantar a la Virgen y cantar a Santiago de vez en cuando decían alguna provocativa, pues es posible. Pero lo que sí digo es que el que quiera buscar hedonismo u otras formas de turismo, tiene como es natural Cancún, la Isla de las Mujeres, 1000 sitios más, y no va a Santiago. Eso es una pavada. Ahora, pedirles a nuestros queridos artistas y grandes juglares de nuestro tiempo, pues que todos ellos se comporten como los miembros del Camino de Santiago, quizá fuera pedirles demasiado también. Una curiosidad casi histórica, don Manuel. ¿Por qué eligió usted Aznar? Primero, Aznar se promovió a sí mismo con su labor, que es como se promueve en política. De modo que recién llegado de La Rioja, donde había hecho un magnífico papel, muy joven, pues yo me di cuenta, empezaban a funcionar las autonomías, iban aprobando un estatuto tras otro, que teníamos que coordinar la acción de nuestros grupos en los parlamentos autonómicos. Tema nada fácil, porque un tema, por ejemplo, fue el primero que surgió, el trasvase Tajo Segura. Podía haber una opinión diferente del grupo en Toledo y en Murcia, etcétera. Eso no quiere decir que se les quitase autonomía a estos grupos, sino que había de alguna manera que tener en cuenta la posibilidad de estas cosas y ver cómo se podían resolver, igual que hay problemas interinsulares, etcétera. Y se creó pues una comisión que era de las más importantes, de las más difíciles, que exigían más prudencia, más tino, más capacidad de flexibilidad, y se puso al frente de ella a José María Aznar, con algunas personas que luego han destacado en su equipo, y se vio enseguida que era una persona de condiciones extraordinarias. Inmediatamente fue reclamado por Castilla y León para que se presentara primero por Ávila y luego le hicieron presidente. Fue una carrera, se desarrolló con toda naturalidad, y efectivamente en el momento en el que ya quedó claro que había que saber pasar la mano a la nueva generación, cosa que, por cierto, yo recuerdo a los que me hablan de su sucesión actualmente, yo ya he demostrado que lo sé hacer. La mayor parte de los partidos políticos han resuelto mal ese problema en España. Muchos murieron por eso con su fundador. Hubo un partido canovista, maurista, pero no quedó el Partido Liberal Conservador, que el segundo de ellos había creado, y el otro había perfeccionado, pasándose del Partido Liberal al Conservador. Y ahora mismo puede usted ver algún partido de una cierta tradición en España, como es el Partido Socialista, no sé, hay que seguir diciendo obrero español, ¿sí? Es un partido socialdemócrata. En este momento se habla de bicefalia y de tricefalia, y no da la sensación que hay un acuerdo profundo. Pues nosotros sí lo hemos resuelto. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos que hacer, y efectivamente había que hacer una elección, y todas las personas con las que yo consulté, después del primer intento en que se dejó la cosa, pues simplemente a los acuerdos informales entre presidentes de autonomías,
pues me dijeron que esa era la propuesta adecuada y salió perfectamente desde el primer momento. Y hoy podemos decir, pues aquello de si no vencí reyes moros, engendré quien los venciera, ¿verdad? Pues el tiempo se ha hecho muy corto, pero han pasado 50 minutos, don Manuel Franco. Pues yo lo siento, pero el tiempo lo más escaso que hay que saber aprovecharlo. Pues muchas gracias por haber estado aquí en directo en los desayunos de Radio y Televisión Española. Gracias también, Consuelo. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Estos eran los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Volveremos mañana. Muchas gracias por su atención.